Muy bien, gracias a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver unos versículos de la Biblia que tienen mucho que ver con nosotros, que tienen que ver directamente con nosotros. Espero que esta palabra pueda afectar nuestra vida, traer gozo, traer alegría, pero sobre todo lo que pueda traer nuestra vida es cambio, es transformación, amén. Nuestra vida debe ser cambiada y transformada por el poder de la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que se goza en la palabra, se alegra en la palabra. A veces dice, qué buena palabra, qué linda palabra. Pero su vida no pasa de allí. No es transformada, no es cambiada. Por eso hay cristianos que a veces tienen muchos años en el Señor, pero los años en el Señor no dicen nada si nuestra vida no es cambiada y transformada, ¿sí? A veces hay personas que dicen, yo tengo 30 años en el Señor, 20 años o 50. Eso no dice nada si tu vida no cambia, si tu vida no es transformada por la palabra del Señor y tu vida no va cambiando a la imagen de Cristo, amén. Y se ve menos de ti y se ve más de Cristo, amén, como decía Juan. Eso es lo que deseamos, amén. La palabra de Dios que va llevando fruto en nosotros, amén, que transforma nuestra vida. Dígale al Señor, transforma mi vida. No sé si usted tiene ganas, ¿no? Pero ojalá que levante su mano al cielo. Yo sí, hermanos, yo quiero que Dios transforme mi vida. ¿Quién tiene ganas que Dios transforme su vida, hermanos? Levante su mano al cielo y dígale, Señor, transfórmame, cámbiame, Señor, moldéame, Señor. Haz tu obra en mí, Señor, amén. Porque, hermanos, no venimos a perder el tiempo aquí. Yo realmente no tengo tiempo para perder. Nunca lo tuve, ni cuando era joven, ni cuando era adulto, ni ahora que ya soy anciano. No tengo tiempo para perder, solamente tengo tiempo para aprovechar. No venga a la casa de Dios a perder su tiempo, venga a aprovecharlo. Apocalipsis es muy duro cuando termina, dice, el que quiere ser injusto, dice que lo sea. Si alguien quiere vivir injustamente, dice, si quieres vivir en el pantano, en el barro, como los cerdos, revuélcate bien revolcado, dice Apocalipsis. Ahora, si quieres ser justo, vive justamente, ¿no? Es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero así termina el libro de Apocalipsis. Da una exhortación muy fuerte a los cristianos, ¿no? Como que si nosotros somos cristianos, somos verdaderos creyentes, no podemos vivir una vida sin que haya cambio, sin que haya transformación, sin que haya avance, sin que haya conquista, sin que cada año, cada mes, cada tiempo estemos creciendo en el Señor. Amén. Nadie dice amén, pero igual, amén, amén y amén. Amén. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Eso es lo que el Señor desea con nosotros. El Señor desea hacer lo mismo que hizo con esos hombres. Él cuando estuvo en esta tierra, cuando nuestro amado Cristo vino a esta tierra y comenzó su ministerio, buscó hombres, buscó personas, las encontró en diversos lugares. Pero lo que quería hacer en ellos era lo mismo, era cambiarlos, transformarlos, formarlos en verdaderos discípulos, que luego se transformaron en verdaderos hombres de Dios, tremendos, que cambiaron la historia de la humanidad, amén. A veces de hombres tremendos que marcaron los imperios y la historia, nadie se recuerda, pero de aquellos 12 apóstoles, que fueron esos 12 hombres que encontró el Señor, los fue a buscar y que eran gente que nadie los conocía, eran menospreciados, gente, pero Él los transformó, los cambió, amén. Y Dios quiere transformar y cambiar nuestra vida. Yo quiero que Dios cambie mi vida. Lo ha cambiado mucho, ha transformado mucho. Recién me decía la madre Rosa, le gusta, ¿cómo se llama? No, chismosa no es la palabra, no puedo usar esa palabra, no es chismosa, pero le gusta enterarse de las cosas. Y me dice, pastor, ayer tomó algo, alguna gotita se le escapó algún vinito. Y yo le digo, hermana, no me gusta ni el alcohol natural que toque mi piel. Le decía en broma, ¿no? Pero estaba Andy allí y le digo, yo antes cuando estaba fuera del Señor, me emborrachaba muchas veces. Algunas veces quedé tirado por ahí. Me acuerdo una vez que quería entrar en casa y se me movía la puerta. Iba y chocaba con la pared y no podía entrar. Me acuerdo esas veces. No sé si hay alguno acá que se recuerda. ¿Habrá alguno aquí que ha pasado por esos procesos? Si no pasaron por eso, pasaron por otros. Amén.
pasaron por otro, a lo mejor no pasaron por... Pero yo me recuerdo de eso. Pero veo lo que Dios ha hecho a través de los años. Veo lo que Dios ha hecho a través del tiempo y digo, qué tremenda la obra de Dios, amén. Cómo Dios puede cambiar y transformarnos. Y vamos a leer estos versículos que quiero leer porque tiene que ver con esto que estoy diciendo. 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4:7. Dice así la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Lo tiene ya? 2 Corintios 4:7, ya está en la pantalla. Pero tenemos este tesoro. Esto es la vida de Cristo. Esto es el Espíritu Santo. ¿Hay alguno que tiene la vida de Cristo aquí? Amén. Ese es el tesoro, amén. En nuestra vida está la vida de Cristo, pero tenemos este tesoro. En nuestra vida está el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. En nuestra vida está la palabra. En nuestra vida dice que hay dones y ministerios que Dios puso en nuestra vida. En este dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Romanos 9:21. Vamos a leer Romanos 9:21. 9:21 de Romanos. ¿Qué dice Romanos 9:21? Entonces, por eso puse esto que está a mi izquierda, que es una vasija de barro. Amén. Y dice que nosotros somos como esta vasija. Hay vasijas de todos los tamaños. Hay algunas que son peticitas, otras que son altas, otras que son gorditas, otras que no mira nadie. Otras que son delgaditas, pero hay de todo tipo, ¿no? Una vasija, dice que somos una vasija de barro, pero dentro de nosotros hay cosas tremendas que Dios puso. Amén. Gloria a Dios. Acá Romanos 9:21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Sí? O sea, Dios es el alfarero, nosotros somos el barro, y Dios con el barro hace esto, ¿sí? Y Él hace el vaso que quiera. Amén. Así que cuando te miras al espejo, no digas, ay, ¿por qué Dios no me hizo rubio o rubia? ¿Por qué Dios no me puso ojos celestes? ¿Por qué Dios no me... la piel más blanquita, más... No. Porque hay gente que se mira así y dice, ay, yo quisiera tener rulos, ¿no? Dios me hizo perfecto. Soy la perfección de Dios, amén. Porque somos la hechura de Dios, somos la creación de Dios. Dios nos creó así, amén. Y si somos así tenemos que vernos hermosos, amén. Que tu autoestima suba. Si la tienes muy alta, que baje, ¿no? Porque algunos tienen sobrevalorados. Amén. Se le fue la cabeza. Amén. Pero vamos a poner en el lugar justo. Amén. Diga gracias, Señor. Amén. Así como me hiciste. Amén. Gloria a Jesús. Él es el alfarero, nosotros somos los vasos de barro. ¿Sí? Pero seguimos siendo, por más, hay algunos que son muy guapos. Tenemos jóvenes muy guapos, jovencitas muy guapas. Pero no importa qué guapo que seas, si no eres tan guapo o menos guapo, seguimos siendo siempre vasos de barro. ¿Amén? Simple vaso de barro. ¿Amén? Y lo dice allí en Génesis cuando comienza la Biblia, del polvo han sido formados y cuando terminemos, ¿dónde vamos? Al polvo de vuelta, porque somos vasijas de barro. ¿Amén? O sea, este templo lo cuidamos, ¿no? Lo pintamos. ¿De qué se ríe? Lo pintamos, sí, amén, porque algunos lo pintamos, lo estiramos un poco, hay algunos que se estiran, ¿no? Van a hacer operaciones para aquí, para estirar, pero al fin y al cabo todos iremos al mismo sitio, amén. Vasos de barro, gracias a Dios. Pero de este vaso de barro, Dios puede hacer algunos vasos que sean para honra, y hay otros vasos que son para deshonra. Yo quiero ser un vaso de honra, amén. Oh, aleluya, espero que tú también. Hay muchos versículos que quiero leer, muchos versículos. Voy a leer este nomás. 2 Timoteo 20:21, 2 Timoteo 2, versículos 20 y 21. Después de este versículo vamos a ver un video. Y creo que el video nos va a dar el mensaje y vas a entender bien lo que vamos a empezar a estudiar. Esto va a ser un estudio que voy a dar los días viernes, ¿sí? Estoy terminando una parte que me faltaba, pero este es un estudio que voy a dar los días viernes, porque en el Antiguo Testamento, en Oriente, no solamente en Israel, sino en Oriente Medio, lo que se conoce hoy como Oriente Medio, en Oriente había diferentes vasos de barro, ¿sí? Diferentes vasos o utensilios o vasijas como esta, había diferentes. Estudiando la Biblia,
encontramos, y la historia de Medio Oriente, encontramos 7 vasos diferentes, ¿sí? No vamos a estudiar ahora porque solamente es una introducción. Y vamos a estudiar cada viernes seguramente un vaso diferente, ¿sí? Así que dice así la palabra de Dios, 2 Timoteo 2, 20 y 21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de madera y plata, sino también de oro y plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles, ¿sí? ¿Sí? Así que si alguno se limpia de estas cosas, y esto es lo que estamos hablando, de que Dios tiene que transformar nuestra vida, amén, y que también nosotros tenemos que tomar decisiones, amén. Dios hace una cosa, amén, y nosotros tenemos que hacer otra, ¿sí? Dios va a ayudarnos, Dios va a obrar, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de limpiarnos. ¿Me está escuchando? Dice que, pero si alguno se limpia, tenemos que limpiarnos. Hay muchas cosas que ensucian nuestra vida y nos detienen en cuanto a la obra de Dios o lo que Dios quiere hacer en nuestra familia o con la gente que nos rodea. Pero si alguno se limpia, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Quieres ser un vaso de honra? ¿Quieres ser un vaso útil al Señor? ¿Hay alguien que quiere serlo? ¿Sí? Un vaso santificado, un vaso dispuesto, se tiene que limpiar, amén. Hermanos, hay mucha suciedad en la vida de nosotros. Hay suciedad que la traemos por años dentro de nosotros. Y hay otra suciedad que no la traemos por años, pero simplemente por usted caminar en este mundo se ensucia. ¿Sí? Simplemente por caminar en este mundo se ensucia. Y usted cada día debe tomar la decisión de hacer lo que dice aquí la palabra, debe limpiarse. ¿Amén? ¿Qué tenemos que hacernos? Limpiarnos. Y si nos limpiamos, entonces seremos los vasos que Dios quiere que seamos. Muy bien, vamos a ver el video, ¿sí? Por favor, los que están en su casa, espero que puedan verlo bien. Vamos a apagar la luz de aquí para poder ver este video y escuchar. Espero que se escuche bien, se oiga bien, porque así vamos a tener... Apagamos la luz de aquí también. Muy bien, me pone la manito el Juan Carlos, que quiere decir que lo están preparando. Sí, sí, apaga la luz ahí. Ahí está. Muy bien, vamos a ver si lo escuchamos bien también. Vamos a ver a este hombre. Es para que algunos lo saben, algunos ya lo conocen, pero yo quería que los que nunca han visto cómo se hace esto lo puedan ver y entender. Cuando se habla de la rueda, cuando se habla del alfarero, cuando se quiebra un vaso, cómo es, ¿sí? Ahí vemos al hombre que está sobre cómo se hacía antiguamente, ¿no? Hoy el modelo, lógicamente, más industrial es totalmente diferente, pero así se trabajaba en los tiempos bíblicos, ¿sí? Y así es lo que nos relata la palabra del Señor. ¿Amén? Una vez, en tiempos antiguos, le dijo Dios a su profeta que subiera a la casa del alfarero, que le iba a enseñar una lección. El alfarero estaba torneando. No pasa nada. Yo quiero que todos lo vean bien, los que están en su casa y los que estamos aquí. Muy bien. Una vez, en tiempos antiguos, le dijo Dios a su profeta que subiera a la casa del alfarero, que le iba a enseñar una lección. El alfarero estaba torneando. Estáis en la casa de un alfarero y el alfarero está torneando una vasija de hidromiel. Entonces estaba haciendo aquella vasija de una manera primorosa, pero se le rompió, se le estropeó. Por el alfarero. Y entonces él le dijo, pues haz otra vasija, pero con el mismo barro.
Y ahí estamos, ahí está el alfarero haciendo una segunda vasija con el barro que ha sido reciclado o reutilizado. El alfarero utiliza una rueda, que es una tecnología muy antigua. Aquí a España vino la rueda, a Tarsis, por medio de los fenicios, la habían inventado los sumerios, y el alfarero, con el barro reciclado, ha hecho una nueva vasija que está terminando. Y luego habría que ver la aplicación espiritual. Solamente Dios puede hacer de nuevo, ex novo, una nueva vasija con el mismo barro. Es decir, solamente Dios puede remodelar al hombre, al ser humano, una vez que se ha estropeado. Y ese es el trabajo del Señor. Yo conozco en mi entorno cultural, en mi entorno social, personas que han caído en situaciones bastante degradadas. El mundo es un mundo peligroso, y cuando una persona se estropea, es la metáfora del barro, solamente Dios la puede volver a reutilizar, a retomar. Y hemos, repito, conocido personas que a la invocación del nombre de Dios han sido sanadas de situaciones muy dramáticas. Ese es el trabajo del alfarero. Y vino la metáfora de Jeremías, en la metáfora, en la parábola bíblica, el alfarero es Dios, el hombre es el barro, y cuando se estropea el barro, cosa muy habitual en la vida, es solo Dios el que lo puede restaurar. Amén. Una vez, Muy bien, en tiempos antiguos, muy bien. Creo que con esto más o menos entendemos, ¿no? Poderoso el mensaje, amén. Creo que con este mensaje entendemos lo que Dios hace con nosotros, lo que Dios obra. La palabra alfarero en el hebreo, lo enseñé la otra vez, es la palabra yatzar, y nos habla, esa palabra yatzar, podemos poner la música de fondo, nos habla de el que forma o el formador, ¿sí? Y Dios es, como decía acá la persona que estaba allí mostrándonos el trabajo del alfarero, Dios es el formador, amén. Y Dios quiere formar nuestra vida. Por eso cuando el Señor deja las últimas instrucciones a la iglesia, allí en Mateo, ¿sí? En Mateo, vamos a leer, ¿sí? En el último capítulo de Mateo 28, versículo 19, Mateo 28, 19, dice así, es un versículo muy conocido, realmente creo que lo sabemos de memoria, yo por lo menos lo sé de memoria, lo leo porque, bueno, siempre tengo que leer la palabra, pero dice así: por tanto, id y haced discípulos, ¿sí? Id y haced discípulos, ¿no? Realmente la iglesia sí es una fábrica de discípulos. Mateo 28, versículo 19, debería ser una fábrica de discípulos. Mateo 28, 19, ¿sí? Por tanto, id, Mateo 28, 19, id y haced, ¿sí? ¿Qué es lo que tenían que hacer los apóstoles? Ir, no, primeramente tenían que ir, ¿no? Tenían que salir de su casa, salir de su comunidad, ¿sí? Hay gente que quiere trabajar para el Señor, pero desde la oficina, ¿no? No se puede ser oficinista en las cosas de Dios. Debemos salir, amén. Debemos salir de nuestra comodidad, debemos dejar cosas, debemos renunciar, ¿sí? A nuestro descanso, renunciar a veces a momentos con la familia, tenemos que renunciar a muchas, tenemos que ir, no podemos detenernos, la obra de Dios no puede detenerse, no se debe detener. Y uno de los propósitos primordiales en el plan de Dios es es que esas vasijas sean verdaderamente formadas, ¿no? Y dice, haced discípulos. Esta palabra haced que encontramos acá es también la palabra yatzar, que es la palabra formar, que es lo que vimos que hacía el alfarero, ¿no? Trabajar
en la vida de los vasos de barro y darle la forma que Dios diseñó para cada uno de nosotros, ¿no? Este es el trabajo de los ministerios. Por eso también hay muchísimos motivos por los cuales tenemos que congregarnos, ¿no? Muchísimos motivos por los cuales tenemos que estar en la casa del Señor. Pero uno de ellos es que tenemos que estar en la casa del Señor porque dentro de la casa del Señor están los ministerios. Están los pastores, están los maestros, están los profetas, los apóstoles, los evangelistas, están los líderes, están hombres de Dios y mujeres de Dios que están para trabajar en nuestra vida. Y de repente decirte, mira, no sé, vamos a poner a Andy, que Andy se aguanta todavía, no tiene problemas. Andy, no estás haciendo las cosas bien, mira, te has equivocado en esto, tienes que corregir esta área porque, bueno, la Biblia dice que no está bien lo que estás haciendo, te has equivocado, o tienes que perdonar, o tienes que dejar de ofender, o tienes que cambiar, ¿no? Y de repente, yo estoy para eso, ¿sí? Yo estoy para eso. Yo, no solamente yo, sino que los ministerios dentro de la iglesia están para hacer eso. ¿Para qué? Para formar discípulos, ¿sí? O sea, nosotros nos llamamos cristianos, ¿no? La palabra cristiano aparece una sola vez en el libro de los Hechos. Cuando nosotros estudiamos la iglesia primitiva, los 300 años de la iglesia primitiva, la palabra cristiano aparece muy poco. Lo que aparece en los 300 años de la iglesia de los primeros tiempos es la palabra discípulos. Usted lea el libro de los Hechos y va a ver que constantemente la palabra es discípulos, 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 porque la iglesia obedeció la palabra de Jesús, ¿sí? Entonces la iglesia se volcó a trabajar y formar enseguida a la gente como el alfarero trabajaba en la vasija de barro. Luego, con los siglos, la iglesia ha cambiado y hoy encontramos muchos cristianos, pero pocos discípulos. Hay muchos creyentes, hay países aquí, acá hay varios países, y seguramente allí nos están mirando de varios países, que en nuestros países hay iglesias que antes había iglesias pequeñas e iglesias grandes. Ahora hay megas iglesias. Yo estuve en una iglesia en Colombia que las reuniones eran de 30.000 personas. Fíjese lo que digo. Casteldefels tiene 60.000 personas, ¿no? Las reuniones eran de 30.000 personas, 30.000 entrábamos y había 30.000 esperándonos afuera. Comenzaba a las 8 de la mañana, la reunión duraba 2 horas y a las 10 salíamos y había 30.000 afuera. Salían esos 30.000 y así era hasta las 10 de la noche, porque la iglesia tenía 600.000 cristianos, ¿sí? Imagínense, qué tremenda, una mega hiper iglesia, ¿no? Pero tenemos muchos cristianos, pero tenemos pocos discípulos, ¿no? O sea, poca gente formada o poca gente que se deja formar, ¿sí? Porque uno de los problemas de que se le echó a perder a este hombre el vaso, la vasija que estaba haciendo, era porque el barro no estaba, o sea, en las condiciones para ser formado. Es como que se revelaba a las manos del alfarero. Y ahora vamos a ver si puedo tocar algunas cositas que son esas cosas que nos hacen rebelarnos contra la mano del alfarero. Entonces, el deseo de Dios es que usted y yo seamos discípulos. Gente, personas, hombres, mujeres, jovencitos, que nos dejemos moldear por las manos de Dios. En este último tiempo de la iglesia tenemos muchos problemas porque hay gente que tiene muchas capacidades, ¿no? De repente te encuentras con una persona, porque lo leímos al principio, que nosotros somos una vasija de barro, ¿no? Y que Dios pone dentro de esa vasija, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Hay una sola persona que dice, ¿qué puso? Tesoros dentro de esa persona, ¿no? Y de repente nos encontramos con una persona dentro de la iglesia que es una vasija de barro, pero que Dios ha puesto muchos tesoros, ¿no? De repente sabe expresarse muy bien, tiene un don, no sé, o para hablar, o un don, a lo mejor un don hasta de sanidad, un don de revelación, porque dice que Dios ha puesto esas cosas dentro de nosotros. Pero luego lo que falta es trabajar, discipular,
para que realmente este sea un vaso útil. Porque hay cosas que Dios ha puesto en la vida. Pero ¿qué encontramos en este tiempo? Como decimos, hay pocos discípulos, hay pocos que se dejan formar. Entonces nos encontramos con gente que a lo mejor tiene dones y ministerios, cosas que Dios le puso adentro, pero no tiene formación, no tiene carácter, verdaderamente un carácter de Dios, no ha sido formado en su vida interior para ser ese instrumento, como dice, ese vaso de honra. Entonces de repente encontramos esa dicotomía o esa lucha que uno dice, ¿cómo puede ser que este hermano, o a veces el pastor lo pone a predicar, o a veces está en la alabanza, o toca esto, y después lo encuentro o blasfemando, o hablando mal de la gente, o a veces lo encuentro en cosas que uno dice, no puede estar, o sea, ¿cómo puede ser que, o es una cosa, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, creo que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona tiene dones, tiene cosas dentro que Dios puso, pero no se ha dejado formar. Entonces hay esa dicotomía o esa contraposición o oposición con lo de Dios y con lo de nuestra carne. Porque hay mucha carne, ¿sí?, en nosotros, muchas cosas que no son de Dios, como no nos hemos dejado formar. Entonces vemos estas clases de cristianos sí, tienen la salvación, tienen la vida de Cristo en ellos. Y puedo hablar no solamente de gente nueva, a veces de gente de años. Inclusive voy a decir algo que a lo mejor hay gente que está allí. Hay pastores que no se dejan formar. Hay líderes que no se dejan formar. Y a veces nos encontramos con gente que decimos, ¿cómo puede estar allí teniendo este tipo de carácter? O teniendo este tipo de trato, ¿no?, con la gente, o siendo así. Porque hay personas que no se han dejado formar, no se han puesto en las manos del alfarero. Y ya he nombrado esto, pero lo voy a nombrar ahora, que por lo menos hay 3 direcciones que Dios usa para formar nuestras vidas. 3 direcciones dadas por Dios, que son manos del alfarero en nuestra vida. Número 1, manos del alfarero en nuestra vida son nuestros padres, nuestras madres, ¿sí? Porque los padres y las madres tienen la responsabilidad de formar a sus hijos. Amén. Tu hijo es como tú lo formas. Tu hijo es la representación o el mensaje que estás dando de lo que tú estás haciendo, ¿sí? Si tu hijo es bueno, no voy a entrar en ese tema, pero los padres tienen que formar a sus hijos. Es un trabajo de nosotros. A veces la gente dice, bueno, voy a llevar a mi hijo a la iglesia para que lo formen en la iglesia. No, nosotros no tenemos que formar a tu hijo lo tienes que formar tú. ¿Sí? Los padres deben formar a sus hijos. Deben hacer como hizo este hombre, poner sus manos. Y vio cómo agarró el barro, que a veces ¿qué hizo con el barro? Que dice, a veces hay que darle al barro, porque el barro no se quiere formar. Entonces vio que hacía, le daba y le daba y le daba. Qué mensaje ¿no? Me están mirando, no dicen nada. No estoy diciendo que tiene que agarrar una vara y un palo y darle a su hijo. Estoy diciendo que a veces tenemos que ser gente que saber trabajar en la vida de nuestros hijos, saber disciplinar a nuestros hijos, saber mostrarle cuál es el camino y que ellos aprendan una palabra sencilla que se llama obediencia. Nuestros hijos tienen que obedecer. Una norma, por ejemplo, que yo he aprendido a través de la palabra de Dios, es que mientras mis hijos estén en mi casa, ellos me tienen que obedecer. ¿Sí? No importa si tienen 10, 5, 20, 25 años. Siempre todos mis hijos han sabido. Mi casa, mis leyes, mis normas, lo que yo digo. Les guste o no les guste. ¿Sí? Soy su padre. Yo le digo siempre a ellos, yo soy su padre, no su amigo. No soy su amigo, yo soy su papá. El día que ustedes vean que yo me fui de este mundo, se quedarán sin papá. Nunca más nadie será su papá, porque esa figura es única e irreemplazable en la vida. Ahora, amigos pueden tener siempre, todos los que quieran, ¿sí? Pero papá, solamente uno, yo. Entonces, tenemos que formar a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que aprender lo que es obediencia. Nosotros tenemos que enseñarles lo que es sí y lo que es no. Ay, pero ¿qué?
es un angelito. Cuando empieza a hablar yo me derrito. Y bueno, le doy todo lo que quiere. Está formando un monstruo. Amén. Un monstruo está formando. O una monstrua, no sé si entra, ¿no? Un monstruo lo que estás haciendo. Vas a... no es que lo digo yo, ¿no? Sino que no puedo entrar en este tema porque no es el tema profundo. Pero la Biblia dice que los padres que no corrigen a sus hijos y los consienten, hermano, cosecharán lágrimas de sangre. ¿Sí? Los padres que consienten a sus hijos. Ay, no, es que es tan chiquito. Es que cuando comienza a llorar, no, déjalo llorar, que no va a morir por llorar. Yo por lo menos no conocía a nadie que muere por llorar, hermanos. No conocía a nadie. Es que cuando llora me rompe. Si no lo haces ahora, te romperá el corazón después 1000 veces más que ahora. ¿Sí? Y hermano, los hijos deben respetar a los padres. Los hijos deben respetar a los padres. No permita que su hijo o su hija le falte el respeto. ¡Nunca! Ni cuando son pequeños, ni cuando son adolescentes, ni cuando son grandes. ¿Sí? La Biblia dice que la posición de los hijos es honrar a los padres. Pero eso usted lo debe enseñar, usted debe formar a sus hijos, no el vecino, no la vecina, no la abuela ni el abuelo, no un pariente, no la iglesia, es usted que debe formar. Ahora, que es trabajoso, que es difícil, pero vale la pena, hermano, formar a nuestros hijos. La Biblia dice que el que corrige a sus hijos, cuando es grande, le traerán descanso. Pero los que consienten a los hijos, esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, los que consienten serán avergonzados. No consienta, hermano, usted es un formador, como dice esta palabra, amén. La Biblia dice hacer discípulos, es formar a la gente, pero tenemos que empezar por nuestra casa, amén. Tenemos que empezar por nuestros hijos, nuestras hijas. Nosotros tenemos, la Biblia por lo menos da el alcance Voy a dar el alcance de la Biblia. La Biblia nos da responsabilidad sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Hasta dónde el alcance? Hasta nuestros hijos y hasta nuestros nietos, ¿no? Y veo que hoy dice, ay, el dicho ese, maldito dicho que nació en el infierno. Porque esto no nació en Dios. Los padres los crían y los abuelos los malcrían. Eso nació en el centro del infierno, hermanos. En la mesa de Satanás con sus generales nació eso. La madre los cría y los abuelos... ¿Dónde está eso? O sea que nosotros vamos a dejarle que hagan lo que sean porque somos abuelos. Vamos a dejarle que digan las cosas, las barbaridades que quieran, que sean desordenados. No, hermanos, eso no está en la Biblia. Estoy hablando a cristianos, ¿eh? Si es esa gente que no es cristiana, entonces siga así, que no pasa nada. Pero a los cristianos, hermanos, bueno, acá está mi nieta querida, ¿sí? Hoy, cuando salía de casa, le digo, revísate la ropa que vas a la casa del Señor. Tienes que saber cómo vestir en la casa del Señor. Vas a la casa de Dios. Hay ropa que está bien para la escuela, hay ropa que está bien para la playa, pero hay ropa que es para la iglesia, ¿no? Es mi nieta. Yo sé que hay veces que le gusta, no le gusta, pero yo amo a mi nieta. No puedo decir que adoro a mi nieta, porque la palabra adoro, yo adoro solamente a Dios, no a mi nieta. La adoración es para Dios, no para mi nieta, ni para mi nieto. Yo la amo, soy capaz de dar mi propia vida por ella. Viajé de aquí, me acuerdo, ¿sabías que viajé solamente para verte nacer? Ah, sí. Viajé solamente para verla nacer. Me fui para el hospital, me quedé hasta que nació allí, porque la amo y amo a todos mis nietos. Pero yo no estoy para malcriar mis nietos, yo estoy para formar. ¿Para qué estamos? Hoy está tenso el ambiente, ¿eh? Está tenso. Pero igual, gloria a Dios, hermanos, estamos para formar. Le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste. Estamos para formar a la gente, para formar a nuestros hijos, para formar a nuestros nietos. Hermanos, yo a veces cuando me hablan mis nueras, ahora ustedes van a ver, tengo una nuera que viene de Paraguay que es un amor, la van a conocer. Y tengo mi nuera aquí que está acá en Reus. Cuando me habla mi nuera y me dice, ay, qué bien su hijo, lava los platos, yo llego a la casa y viene del trabajo y me prepara todas las cosas, me cocina. ¿Sabe dónde aprendió todo eso? Lo aprendió en mi casa, lo aprendió con nosotros lo formamos. Y mi nuera está enamorado de mis hijos. El que está en Paraguay, mi nuera que viene es enfermera. Y mi hijo la va a buscar al hospital
Y salen todas las enfermeras y la doctora y se enamoran de mi hijo por el trato que le da a su esposa, porque ella le cuenta cómo es de mi hijo y las enfermeras y doctoras dicen, yo quiero tener un esposo así. Y se han enamorado de mi hijo, cuando llega al hospital salen todas y la abrazan, lo besan. Eso me lo cuenta ella, dice, todas mis compañeras están enamoradas de David, dice, porque David es así, atento conmigo, cariñoso, afectuoso, me llama y me dice, vida, corazón, te amo, y ellas escuchan, dice, siempre fue así, siempre fue así. ¿Sabe dónde aprendió eso? No lo aprendió ni en la televisión, no lo aprendió en la calle, lo aprendió en la casa. ¿Sí? Porque nosotros debemos formar a nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, si tú formas un malcriado, ¿sí? Uno que siempre cae en los gustos, uno que siempre hay que hacer lo que quiere, cuando tenga una esposa, un esposo, así va a tratar a su esposa. ¿Sí? ¿Quién tiene la culpa? Nosotros, los padres, que no nos atrevemos a formar. Debemos formar a nuestros hijos. ¿Amén? Debemos formar a nuestros hijos y hermano, escúcheme, creo que aquí hay algunos que son jovencitos, pero no espere, usted vio, acá está el Brian, se me escapó. ¿Dónde se me fue el Brian? Allá está el Brian. Mire, vení Brian, vení, quiero que te pares aquí conmigo, por favor. Es guapo mi hijo, yo estoy enamorado de mi hijo también, y por eso, futuro predicador de la iglesia, aunque él dice que no, futuro predicador de la iglesia, amén. Pero mire hermano, mire qué tremendo muchacho, ¿no? Y mire cómo lo tengo que mirar. Mire cómo lo tengo que mirar. Tengo el otro que también tengo que mirarlo así. Todos tengo que mirarlo así. Soy el más chiquito de la familia. ¿Ahora le voy a corregir o lo tenía que corregir cuando era más chiquito? Claro, si ahora este me da una paliza a mí, no yo a él, ¿no? Yo tengo que tener miedo de él, no al revés. Y hay gente que quiere corregirlo de grande. No, hay que corregir de chiquitito. Bueno, si no corregiste de chiquitito, corrígelo ahora. Claro, dice, ¿ves? Claro. ¿Es mala la corrección? ¿Pero te gusta? No. Pero él se da cuenta que es buena. Porque lo ha visto en la vida de sus hermanos, lo ha visto en casa. A veces hasta el amor entre ellos, ¿sí? El trato entre ellos. Gracias, hijo, gracias. Pero es algo que hay que enseñarle dónde, hermanos. En la casa. ¿Sabe qué le hacía cuando eran chiquitos? Gracias a Dios siempre Dios me dio... Bueno, hay años que no trabajé. La iglesia en Buenos Aires creció y hay años que me dediqué enteramente a la obra. Pero muchos años he trabajado en empresas y siempre Dios me suplió para mi necesidad. Cuando eran chiquitos le compraba... Si eran dos, le compraba una sola cosa y la partía en el medio. Y le decía, se lo hago esto para que aprendan a compartir, para que no sean egoístas. Y me gusta porque ahora son grandes. Y por ejemplo, cuando su hermano se casó, el de Reus, bueno, aquí está. Lo comento, hermano, para que vean que esto funciona, ¿sabes? No es que lo comento para decir, yo soy un vaso de barro, hermano, esta es la gloria es para el Señor, no para mí, amén. Pero se lo comento para que usted sepa que las cosas de Dios funcionan. Cuando se casó, se iba a casar el de Reus, sus hermanos todos preocupados. ¿Qué te falta? ¿Qué no tienes? Le enviaban 300 euros, 200 euros, 400 euros, 100 euros, 50 a su hermano, todos ayudándole, ¿no? Porque lo aprendieron de chico, hermanos, ¿sí? Hermanos, tenemos que formar. Número uno, ¿quiénes tienen que la responsabilidad de formar? ¿Quiénes son las manos del alfarero en la vida de los niños? Los padres, ¿saben? Y luche, más que nunca los padres tenemos que tomar nuestro lugar, hermano, porque ya sabemos la educación que le quieren dar a nuestros hijos en las escuelas, amén. Lo que le enseñan en las escuelas es totalmente contrario a lo que enseñamos nosotros en la iglesia, amén. Así que si los padres no toman su lugar, lo tomará la escuela y le enseñarán cualquier tipo de cosas, amén. ¿Sí? Entonces tomemos nuestro lugar. Segunda dirección en la formación, los padres. Segunda dirección, nosotros los pastores, los ministerios de la iglesia, estamos para formar, amén. Y es por eso que a veces llamamos a personas y decimos, le tenemos que decir cosas y hay personas que se ofenden. Y bueno, ¿qué puedo hacer yo si la gente se ofende? Pero yo estoy para formar. No estoy para mimar a gente que quiere ser maleducada, que quiere ser deformada en las cosas del reino, que quiere ser irrespetuosa.
que quiere vivir en chisme, hablando de los demás, criticando, destruyendo a la gente. No, yo no estoy para criar ese tipo de gente. Tengo que decirle, esto que estás haciendo está súper mal, esto no es de Dios, tiene que corregirte y cambiar esta manera de hacer. Y bueno, si estás acá arriba, tienes que sentarte, porque acá arriba no puedes estar de esa manera, siéntate, y cuando aprendas un poquito puedes subir de vuelta y estar acá arriba. Y si estás ahí abajo y también estás haciendo la cosa mal, tengo que decir, tanto tiempo que estás aquí, estás haciendo estas cosas no son de Dios. Porque estamos para formar, hermano. Estamos para formar, tenemos que formar, amén. Y luego, el alfarero por excelencia es Dios, amén. Él es el alfarero por excelencia. Hay cosas que están acá, vamos a leer lo que dijo este hombre en Jeremías 18:2, que algo que le dijo claramente al alfarero, 18:2, de Jeremías 18:2, dice, levántate y vete a la casa del alfarero, ¿no? Levántate y vete a la casa del alfarero. Jeremías 18:2. ¿Dónde tenía que ir? ¿Cuál es la orden de Dios? Para todos los que están aquí, para todos los que están en su casa, para todos los que están en el hotel, que se me quedaron allí, levántate. Si hay alguien en el hotel que está durmiendo, levántate, ¿sí? Levántate. Tenemos que levantarnos, amén. Es como que hay algo que no nos deja salir. No estamos hablando solamente de estar en la cama. Es como que hay algo que te detiene. Hay algo que te impide, que no quiere que llegues. Y dice, no, levántate, amén. Si hay algo que te quiere detener para venir a la casa de Dios, si hay algo que te quiere detener para venir a congregarte, para venir a buscar del Señor, tienes que romper esa atadura. Levántate. Dígame, tengo que levantar. Hay varios versículos en la Biblia que dicen que nos tenemos que levantar. No sé cuál es el lugar donde estamos siendo atados, pero tenemos que salir de ese sitio, amén. Levántate, es una orden, amén. Y vete a la casa del alfarero. Tenemos que levantarnos, amén. Y luego irnos a la casa del alfarero. La casa del alfarero en ese tiempo era como lo que vimos en el video, recién. Pero la casa del alfarero hoy, en estos 2000 años, es la iglesia. Es la casa del Señor, es la congregación de los santos, es el templo, amén. Es el lugar donde nos reunimos, esa es la casa del alfarero. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir a la casa del alfarero. La responsabilidad de nosotros como cristianos es congregarnos. Diga amén. Por lo menos por obligación, para que quede bien, diga amén. Amén. Tenemos que ir siempre a la casa del alfarero. Hermano, no, tenemos 2 o 3 reuniones por semana, no deberías faltar a ninguna reunión. Tendrías que estar en toda la reunión. Yo a veces digo, ¿cómo los hermanos van a ser formados? ¿No? Hay gente que dice, es que yo no sé, pastor, y no sabes porque no te congregas. ¿Sí? No sabes porque no te congregas. Y no sabes también porque no participas en los estudios. Porque, hermanos, estudio que haya, reunión que haya, tú tienes que estar allí. Si quieres crecer en las cosas de Dios, si quieres ser un buen discípulo, si quieres ser un vaso de honra, un vaso útil al Señor, tienes que congregarte, porque la casa del Señor, el lugar donde nos reunimos, es la casa del alfarero. Y es allí, dice, levántate, vete a la casa del alfarero y allí, diga allí, ahora diga aquí, porque allí es aquí, amén. ¿No? Por acá dice, vete a la casa del alfarero y allí. Pero nosotros ya estamos ahora en la casa del alfarero. Es aquí, amén. Y allí dice, te haré oír mis palabras. Porque usted cuando viene a la casa del Señor, porque usted cuando viene al templo, porque usted cuando viene al lugar de reunión, no viene a escuchar un hombre, no viene a escuchar a una persona. Si usted todavía no aprendió eso, usted tiene que aprenderlo, porque usted nunca va a crecer, nunca va a ser formado. Usted cuando viene a la casa de Dios y cuando hay alguien aquí, sea yo, sea otro pastor, sea algún hermano que suba a predicar, no mira el instrumento, mira al Señor y diga, el Señor me está hablando, amén. Esta es la palabra de Dios para mí. Si usted aprende esto, usted va a ser formado. Si usted va a abrirse a una nueva dimensión. Hay algo que en estos días, no sé si se enteraron, lo dije acá del púlpito, partió con el Señor uno de los hombres más importantes del mundo en la iglesia cristiana evangélica. Se llama Paul Yonggi Cho, ¿sí? ¿Alguien lo conoce? ¿Sí? Es uno de los hombres más importantes del mundo en lo que es
la iglesia evangélica. Murió con casi 90 años. La iglesia más grande del mundo de hace más de 40 años, la iglesia del pastor de Corea, pastor Jong Il-cho. Un hombre muy humilde, súper humilde, consagrado, rendido al Señor. Un hombre de Dios tremendo, que ha marcado a millones de personas del mundo y puedo estar seguro a cientos de miles de pastores y de líderes en el mundo, o millones también, un hombre tremendo de Dios. Antes de partir, un tiempo antes de partir, le hicieron un reportaje y le preguntaban por muchas cosas. Pero la pregunta clave que le dijo el entrevistador, esta es la pregunta clave que yo le quiero hacer. ¿A qué se debe un éxito tan grande a través, no solamente en el tiempo, sino a través de todos los años y se ha mantenido hasta el día de hoy? ¿Cómo es que ha podido lograr todo esto? Y él lo miró con esa mirada de humildad que tenía y que tiene, porque yo sé que él está, solamente que ahora está en un lugar mejor, ha sido promovido al mejor lugar que hay, amén, a estar con el Señor. Y él le dice, bueno, han sido por dos cosas principales. Si usted le llama éxito, han sido por dos cosas principales. Una, saber recibir la palabra de Dios. Una, saber recibir la palabra de Dios. ¿Usted a quién está escuchando ahora? Si está escuchando a Ángel, de Ángel no va a recibir nada, porque yo no tengo nada que darte a ti. No tengo ni para mí, no tengo nada que darte. Ahora, si usted está escuchando a Dios, usted va a recibir mucho de Dios, porque Dios sí tiene mucho que darle. Primeramente, dice él, aprendí a recibir la palabra de Dios. Y el otro dice, y el otro punto le dice al entrevistador, y el otro, aprendí a obedecerla. Simplemente eso, hermanos. Diga conmigo, el Evangelio, dígalo, el Evangelio es sencillo. ¿Cómo es el Evangelio? Es sencillo. ¿De qué se trata el Evangelio? De oír la palabra y la palabra te lo dice, tú lo haces y nada más. Creo que todo lo que nosotros predicamos, todas las predicaciones que usted escucha, van y terminan allí. Obedece lo que Dios te dice, ¿sí? Si está escrito en la palabra, yo lo obedezco, ¿no? Si está escrito en la palabra que yo tengo que perdonar a mis enemigos, por más que me duela, por más que me hayan hecho mucho daño, por más que me hayan herido, me hayan lastimado, no sé. Yo, si la Biblia lo dice, yo perdono. Y cuando perdono, veo que eso funciona. Me libero y avanzo en las cosas de Dios, ¿no? Porque las cosas de Dios no son complicadas. ¿Sabes quiénes son los que hacemos complicadas las cosas de Dios? Somos nosotros los que complicamos la cosa de Dios. ¿Sabe por qué? O sea, esos hombres, esos 12 hombres que escogió el Señor, que no tenían letra. Cuando dice que no tenían letra, es que no tenían escuela, no sabían ni leer, ni nada, no tenían ningún tipo de preparación académica. Si él hubiera querido preparación académica, el Señor hubiera ido a las universidades de ese tiempo, hubiera ido a la sinagoga de ese tiempo, hubiera ido al templo y ahí hubiera encontrado sacerdotes, levitas, hubiera encontrado un montón de gente. Pero no escogió la gente más o con menos preparación. Pero ¿saben cuántos años preparó a esas personas? ¿Cuántos años tardó en preparar a esa persona para el liderazgo de la iglesia? En 3 años. En 3 años ya esos hombres estaban formados para llevar la iglesia de Cristo. Y hay algunos de nosotros que tenemos 30 años y no tenemos miedo de dirigir una reunión. ¿O no? Tenemos miedo de dar una palabra. No, pastor, a mí no, por favor. O avíseme con 1 año antes de anticipación. ¿Sí? No, por favor, no. Me da vergüenza, pastor. Pero ¿cuánto tiempo vamos a tardar para formar un cristiano, hermanos? Pero el gran problema es ese que estamos hablando, hermanos, que no entendemos la sencillez del Evangelio. Si Dios nos dice algo, como dijo este hombre de Dios, me encantó lo que dijo cuando digo, qué tremendo, si esto es el Evangelio, amén. Recibir la palabra y obedecerla, amén. Si Dios lo dice, yo lo hago y ahí se terminó y vas a ver qué tremendo que es la obra de Dios. Levántate, dice, y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Tenemos que congregarnos,
tenemos que venir a la casa del Señor. Voy a poner un caso, a ver, hermana Gloria. Hermana Gloria está orando por un problema, por una situación, ¿no? Y Dios sabe lo que está pasando ella. Y Dios determina que el día viernes que viene, o el día martes, o el día domingo, Dios va a traer la respuesta para ella, va a haber una palabra direccional para la vida de ella. Y ese domingo Gloria se levanta, se siente cansada, estresada, abrumada por las cosas de la vida, por las cosas que le pasó en la semana, y agarra y dice, la verdad que me merezco un descanso, mejor me quedo en la cama, total, que vaya a la iglesia un día, que falte un día, no pasa nada. Sí pasa, hermanos, sí pasa. No pasa en lo natural, no pasa en lo natural que usted agarra y dice, bueno, hoy me levanto, la verdad, vamos buena Pati, ¿no? Carlos me ha estresado este fin de semana, me ha vuelto loca, Carlos. Sí, dice encima, necesito un día libre. Hoy lunes no voy a ir al trabajo. Total, no pasa nada. O no, o el que estudia, ¿no? No voy a ir a estudiar. Total, no pasa nada, me quedo en casa. ¿Pasa o no pasa? Claro que pasa. Cuando vayas a trabajar, ¿por qué no viniste? Porque estabas estresada. Bueno, mira para allá, agáchate un poquito a tu casa, no vengas más, ¿no? ¿No qué pasa? Pasa si deja de estudiar, pasa si deja de trabajar, pasa si deja de tener tu familia, pasa. ¿Y usted por qué cree que usted puede dejar las cosas de Dios y que no pasa nada? Que usted puede elegir, voy a elegir el día de mi congregación va a ser únicamente este día, y total no pasa ese día. Por eso no nos vamos a formar mientras no entendamos que nosotros tenemos que estar en la casa del alfarero todos los días que Dios dice, levántate y vete a la casa del alfarero. Cada día que hay reunión, Dios te está diciendo, levántate y vete porque ese es el lugar donde tú tienes que estar. Si alguien se atreve a decir amén, que diga amén. Y si no se atreve, dígalo igual para que la fe le crezca en el nombre de Jesús. Tenemos que estar en la casa del Señor, hermanos, porque ese es el lugar donde Dios nos hará oír sus palabras, amén. Y justamente el día que Dios tenía algo para ti, te decidiste quedar en tu casa. ¿Sabes qué? Te lo perdiste. ¿Sabe qué dice la gente? Somos tan cabezas duras, hermanos. Perdón, no lo dije yo. Dios nos compara como la mula. Dice que somos peor que la mula. Peor que los burros somos. ¿Sí? Somos así. ¿Y qué decimos? Si Dios me quiere hablar, Dios me puede hablar en cualquier sitio. Si Dios me puede hablar, que Dios venga a hablarme. ¿Pero qué es Dios? ¿Nuestro camarero? ¿Qué es nuestro empleado de casa? ¿Nuestra chacha? ¿Quién es Dios? ¿No? Así tratamos a Dios. Que Dios me hable. Si Dios quiere que me hable en sueño. 10.000 veces Dios te dijo lo que tenía que hacer y está esperando. Te va a mandar un trueno un día, un rayo. Se te va a partir la casa en dos. Y ahí te vas a dar cuenta que Dios te estaba diciendo las cosas. Y a lo mejor no es un rayo natural. Pero hay gente que realmente vinieron rayos, su vida se partió en 1000 pedazos, se destruyó su familia, su hogar, sus hijos, todo se destruyó. Porque, hermano, no escuchamos la voz de Dios. No hay nada mejor que obedecer a Dios. Hay en la Biblia, yo no puedo decir no me obedezca a mí, yo no puedo decir eso, porque la Biblia dice obedezcan a sus pastores. Realmente ustedes tendrían que obedecerme. Si bíblicamente hablamos, ustedes tendrían que obedecer a los pastores. ¿Sabe una cosa? Había una época en que los creyentes obedecían a los pastores. Había una época, en serio, yo me crié en esa época. Cuando mis pastores me hablaban, para mí era Dios que me estaba hablando. En la época nuestra. ¿Hay alguien que vivió esa época o solamente yo? La Melanie, bendito, hay algunos, 4 que vivieron esa época. 5, sí, en su iglesia también, bueno, hay más. Cuando hablaban los pastores era como que Dios nos decía. Por eso en la Biblia está que de repente vino Pablo y dice, levántate, mañana te vas a servir a Sevilla. Avísale a tu esposo que te vas para Sevilla a servir al Señor. Y Pablo venía así, mañana te toca y vete para allá. ¿Y sabe qué hacían los hermanos? Se iban, hermanos. Se iban a servir a Dios. No discutían, no opinaban, no decían no estoy de acuerdo. Hoy la gente opina, dice, es que bueno, yo opino, yo no estoy de acuerdo, a mí me parece, ¿no? Maldito Satanás que ha puesto tantas cosas dentro de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Y saquemos de nuestra mente esas cosas y vayamos. No sé qué tipo de vaso quiere ser. Vio que
No sé si vio qué bonito quedó ese vaso al final, ¿no? Todo arregladito, pintadito. Qué lindo que es obedecer a Dios, hermanos. Qué lindo que te pongas en las manos de Dios. Es en la casa del alfarero, es en la casa de Dios donde vas a conocer tu propósito. Dios tiene propósito con cada uno de ustedes. Todos los que están acá, Dios tiene un propósito glorioso, tremendo, maravilloso. Un propósito de gloria y de bendición. Aleluya, diga gloria a Dios. Diga, Dios tiene un propósito conmigo. Sí, Dios tiene un propósito conmigo. No solamente es que tengas una familia feliz. Yo ayer le dije a Jefferson y a Esther, yo me alegro porque pasaba uno y decía, oh, que vas a tener una familia feliz y esto y lo otro, rosa y mariposa y todo lo más. Vale, está bien, todo bien. Perfecto. No está mal eso, que vas a tener un hogar feliz, que se van a llevar los dos, que se van a amar. Ahí está Carlos, Simpático, corazoncitos que nacen de ahí. Todo eso está bien, bendito sea el Señor por los corazoncitos, todo, gloria a Dios. Pero eso no es el propósito. Ese no es el fin más importante. Eso es un propósito. Es que Dios tiene un propósito mayor. Y en ese propósito mayor que tú seas el hombre de Dios que tienes que ser, la mujer de Dios que tienes que ser, porque Dios tiene ministerios en nuestra vida, Dios tiene dones que desarrollar. Tenemos que bendecir a mucha gente, hay mucha gente que necesita a ese Carlos que Dios diseñó en su propósito eterno para que afecte a hombres de Dios, toque corazones que están lejos de Dios, toque personas que están como esos vasos destruidos, dañados, pero que Carlos le hable y le diga, mira, hay una posibilidad en Dios, Dios tiene, pues déjame orar por ti, te voy a decir lo que Dios dice. Porque Dios tiene propósito con nosotros, con todos nosotros. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Pero es en la casa del alfarero. Necesitas venir a la casa del alfarero para ser procesado, para ser moldeado. ¿Sí? La gente que no va a la casa del alfarero no va a saber su propósito, no va a entender la palabra de Dios, no va a comprender lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Sabe por qué se rompió el vaso en las manos del alfarero? Porque no tenía la consistencia deseada, porque tiene que tener una consistencia el barro, o a veces viene con impureza, ¿sí? Y a veces eso pasa también en nuestra vida. Tenemos que rendirnos a su voluntad, rendirnos a lo que estás escuchando de Dios en tu vida. Quiero terminar, tengo muchas cosas que decir. Este hombre trabajaba el vaso como lo vimos. Después lo sacan y lo dejan que tome aire, ¿sí? Para que tome consistencia, y luego lo meten en un horno, ¿sí? Y luego sale esto, ¿sí? Ese es el mismo proceso que hace Dios con nosotros. Lo que estamos viendo ahí es lo que Dios hace con nosotros. Él mete su mano por dentro y por fuera. ¿Vio cómo hacía el alfarero? ¿Por dónde mete la mano? Por dentro y por fuera. Y Dios nos moldea. Y a veces cuando toca por dentro, hoy mientras estaba pensando en esto, pensaba en un matrimonio que tuve en una de las iglesias donde he sido pastor por muchos años, y tenía un matrimonio muy lindo en la iglesia, tenía varios hijos, pero le costaba al hombre rendirse al Señor, le costaba tomar, y lo que voy a decir es muy duro, le costaba tomar esa determinación, y él sabía que había sido llamado al ministerio. Tenía una hija que se llama Margarita, 18 años, la más bonita de la iglesia, pero súper bonita, por dentro y por fuera. La alegría de la casa y también la alegría de la iglesia, una chica que donde estaba irradiaba amor, irradiaba alegría, Margarita. Empezó la universidad, creo que segundo año de la universidad, llegó un día a su casa a la universidad, y le pregunta a la madre, ¿cómo estás, Margarita? Bien, bien. Me voy a recostar aquí en el sofá un ratito. Y se recostó, y cuando la madre vino, había partido, había muerto. Los médicos dijeron que tenían una valvulita aquí, que nació con esa valvulita, que no funcionaba bien y que podía tener una muerte en cualquier momento. Murió a los 18, 19 años. Yo creo que ahí Dios metió la mano muy dentro de la vida de este hogar. Fue duro la experiencia. Pero Dios usó de alguna manera esa situación para trabajar en todo el hogar, toda la familia, los hijos, las hijas, se volvieron hombres y mujeres fieles al Señor. Porque a veces Dios mete la mano muy dentro.
Yo no sé hasta dónde vas a dejar que Dios meta la mano. No depende de Dios, depende de nosotros. Él es el alfarero. Él va a poner su mano, te guste o no te guste, por afuera y por dentro. Deja que Él te moldee. Obedece a Dios. Obedece la palabra. Vive las cosas que Dios te está diciendo. No la tomes como una teoría, una cosa sin importancia o sin valor, o que venimos para acá a perder el tiempo. No, obedece la voz de Dios. Sea un barro fácilmente moldeable en las manos del Señor. Amén. No deje que las manos, yo a veces le digo a la gente, y creo que es un dicho que a veces usamos, puedes venir a Dios de dos maneras. Puedes venir por amor o puedes venir por dolor. ¿Qué vamos a elegir? ¿Cuál va a ser nuestra elección? Yo prefiero venir por amor, amén. Por amor. Y veo que eso funciona. Y a veces, como digo, después de tenerte en el aire, sacarte a tomar aire y meter su mano y te forma, te mete en el horno. Y bueno, hay hornos también. Vamos a pasar hornos. Lo vemos con José. José ese joven que Dios llevó a Egipto. Póngase de pie, así terminamos. Ese joven que Dios llevó a Egipto, lo formó a José. Lo formó, metió la mano muy dentro en la vida de José también. La mano del alfarero hizo que sea rechazado por sus hermanos. Sus hermanos lo intentaron matar a José, un adolescente de 14, 13 años. Qué dura la vida de José. Qué duro que fue el alfarero con este jovencito, sacándolo del amor de los padres, vendiéndolo como esclavo. Porque Dios no tiene que meter en el fuego. No sé si quiere ser ese vaso de honra útil, pero si quiere ser Dios nos meterá en el fuego. Pero José entendió que cada vez que Dios te mete en una prueba, en una lucha, no es para hacerte daño. No piense que Dios te quiere dañar cuando pasan momentos difíciles. Piensa que Dios te está moldeando. Piensa que Dios te está poniendo en esa situación no para peor, sino para mejor. Piensa que ese horno en el cual estás es para sacar lo mejor de ti, no lo peor, ¿sí? A veces no entendemos los procesos y cuando Dios nos mete en el horno nos ponemos mal y nos enojamos con la gente, que nos enojamos con este y con el otro. No te pongas mal. Entiende que Dios te está poniendo en el horno para hacerte un mejor vaso. Un vaso con mayor dureza, un vaso más útil. Qué bueno, cuando miramos en la Biblia, José pasó procesos muy duros. Lo hemos estudiado aquí con los hermanos los días viernes. Tuvimos muchos viernes estudiando la vida de José. Pasó momentos muy duros, pero terminó, ¿cómo terminó ese vaso? En el lugar de mayor honra, ¿no? Había tres jóvenes hebreos que le decían, si no te doblas delante de esta imagen, te vamos a matar. Era el rey que gobernaba un imperio. Nabucodonosor le dijo, si ustedes no doblan sus rodillas, van a morir. ¿Sabe qué dijeron esos hombres jóvenes? Dijeron, no vamos a doblar delante de ninguna imagen nuestras rodillas. Estas rodillas se doblan solamente delante de Dios. Y no importa lo que hagas con nosotros, si quieres matarnos, si quieres meternos en el horno del fuego, no vamos a doblar. Puede ser que Dios nos libre, dice ellos, puede ser que Dios no nos libre, pero no importa si nos libra o no nos libra, igual no nos vamos a doblegar delante de ti. Te queremos, Rey, te amamos, haremos cualquier cosa, pero esto no. Y a veces somos tan fácil de doblar nuestras rodillas delante de los problemas. A veces alguien te ofende y ya doblas tus rodillas. No voy a buscar más a Dios, no voy a servir más. Ya está, no, yo no sigo más. Fácilmente doblamos nuestras rodillas. Diga conmigo, no voy a doblar mis rodillas. No voy a doblar mis rodillas. ¿Y sabe qué? Lo metieron en el horno de fuego. Los tiraron allá adentro. Usted ya sabe lo que pasó, ¿no? Dios los libró. Y cuando salieron de allí, el rey mismo dijo, sepa todo el imperio que hay un solo Dios verdadero. Y es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Él es el Dios verdadero. Y estos hombres que parecían que iban a ser humillados, entendieron que si entran en el horno, primeramente no entran solos. Dios siempre va a entrar en el horno con nosotros.
O sea, si estás pasando una lucha, una prueba, si pasas un desierto, una dificultad, no estás solo. Diga conmigo, no estoy solo. No estoy solo. Dios siempre entra en el horno conmigo. Dios siempre está conmigo. Nunca me dejará, nunca me dejó, nunca me dejará, nunca lo hará. Él siempre estará conmigo. Y yo entraré en el horno con Él. Si Él quiere que entre, entraré en el horno de la dificultad, de la prueba, de la enfermedad, problemas con los hijos, problemas familiares, diferentes problemas. Yo entraré en el horno, Señor. El horno puede durar días, meses o años, pero algún día voy a salir del horno. Y voy a salir mucho mejor de lo que entré. Aleluya, aleluya, aleluya. Somos vasos de barro, hermanos. Vamos a entrar en el horno. Aleluya. Dios nos va a meter en hornos. Señor, te bendecimos en este día. Te agradecemos, te damos gloria y honra a ti. Gracias, Señor, gracias. Porque, Señor, tú sabes, tú tienes las manos más suaves y más delicadas que existen en el mundo. Tus manos no son toscas ni ásperas, tus manos son suaves, tus manos son la mano de un Padre que nos ama. Y Señor, tú quieres formar nuestra vida, no importa si somos jóvenes, si somos niños, si somos gente grande, tú quieres formarnos, tú quieres hacer esos discípulos. Tú quieres levantar esos líderes, tú quieres levantar esos conductos de bendición para que nuestra vida sea bendecida, nuestra familia sea afectada y para que, Señor, seamos, Señor, esos instrumentos que podamos bendecir las ciudades donde estamos. Señor, que no nos echemos a perder en tu mano. Y si nos echamos a perder, que reconozcamos que nos hemos equivocado. Que no te echemos la culpa a ti, Señor. Que no le echemos la culpa a las personas. Que no le echemos la culpa a los demás. Porque no importa lo que pases. Si te centras en las personas, siempre estarás en el horno. Siempre estarás en el horno. Pero el día que dejas de echar la culpa a los demás y te centras en Dios y en ti y empiezas a hacer lo que Dios quiere hacer, comienzas a cambiar y las circunstancias comienzan a cambiar. Señor, bendecimos esta semilla que has sembrado en nuestro corazón. Te pedimos ser buena tierra. Señor, una tierra que podamos llevar fruto para tu gloria. Al 30, al 60, al 100%, Padre. Y si hay hermanos que están metidos en el horno, pasando momentos muy difíciles, que ellos se acuerden de aquella palabra que dice que nunca nos meterás en una prueba, en una tentación, en una dificultad que no podamos resistir. Que tú siempre que nos metes en un lugar, nos das juntamente con la prueba, juntamente con la dificultad, juntamente con el horno, siempre nos vas a dar la salida. En el nombre de Jesús. Bendice a todos los que estamos aquí. Bendice, Señor, a todos los que nos oyen. A todos los que oirán esta prédica más tarde o en el momento que la oigan, que sean tocados por el poder de la palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una muy buena semana. Bendiciones. No se vaya de aquí sin saludar a alguien, por favor. Bendiciones.